Dígale que tiene a su lado ahí. ¿Estás listo? ¿Estamos listos, no? Hace algunos meses murió una persona, un señor muy allegado, diría yo, familiar. Nos llamábamos primo, en realidad él era primo de mi papá, pero como siempre he tenido eso que está puesto en mí de aprender de los mayores, que me comunicaba mejor con los mayores que los menores. No por eso no tenía relación con los menores. Y esa persona, pues, siempre compartí con él y nos identificamos y siempre nos llamábamos de esa manera, primo. Y ahora cuando murió, yo apenas terminé acá, me recuerdo el servicio acá en la iglesia, yo fui pues a dar el pésame también, como dicen algunos por allí, a dar el último adiós, que eso no existe. Y en ese momento, cuando estuve allí, que estuve saludando, me encontré con uno de sus hijos, quizás con el que más compartí, con el que más pude hablar acerca de su situación, de lo que se encontraba, o la situación en la que se encontraban ellos, su familia. Y en ese momento él se acerca a mí y nos estamos saludando y él me dice estas palabras, me dice: oye, primo, ahora lo que me queda es llevar las flores al cementerio. Y yo le digo, yo sé por qué me lo está diciendo, porque conocía la situación, sobre todo la rebeldía que él siempre mostró para con su papá. Y la que mostraron prácticamente todos sus hijos, siempre. Quiso él que se formaran, que estudiaran, y ninguno de ellos le quiso escuchar. Y sé que él fue uno de los más rebeldes, que solía decir inclusive que por qué él era hijo de ellos y no hubiese sido hijo de otra persona. O sea, él hubiese preferido ser hijo de cualquier otro. Esas fueron palabras que él siempre tuvo allí y guardó allí. Y en ese momento, cuando me dice que ahora le toca poner las flores en el cementerio, yo le digo a él que qué va a hacer con poner las flores en el cementerio. Solamente gastar el dinero. Lo que tenía que haber hecho, lo tenía que haber hecho en vida. Ahora no puedes expresar el dolor, porque ciertamente, ¿qué haces con esas cosas? Yo he nombrado este tema, flores en el cementerio, porque hay dos razones por las cuales permanecen o las personas tienden a colocar flores en el cementerio. Y ninguna de las dos razones, que al menos conozco, es buena. Porque la primera es por un sufrimiento, por un dolor que se produce en las personas que suelen colocar flores en el cementerio. Y la segunda es porque hay un resentimiento. La segunda quizás es la más dañina de las dos. Cada vez que ves flores en el cementerio, sientes la culpa de quien las lleva, quien quiere vivir atado en un pasado, en que el que cree que cuando coloca las flores es mejor hijo o mejor padre, cuando pudo haberlo dado en vida. Conozco por mi Biblia que allí no está la persona que murió, porque nosotros somos espíritu. Y mi Biblia dice que el polvo vuelve al polvo, que polvo somos, y que al polvo volveremos. En vano entonces las personas tratan de adornar algo allí que en un momento determinado pudo haber representado una carga. Y así como me decía este familiar, mi primo, él decía pues, oye, que le tocaba ahora llevar las flores al cementerio. Pero si es que yo conozco cuál es tu situación y que cuando tu papá quiso acercarse a ti, tú rechazaste eso, tú no quisiste, fuiste uno quizás de los más rebeldes y aunque siempre te buscaron, siempre trataron de que estuvieses bien, tú no quisiste dar nunca ese brazo a torcer. De repente terminaste pues a veces tan solo con la comunicación telefónica, te alejaste inclusive porque consideraste que eso no era
lo que a ti te tocaba y creíste en un momento que ser hijo de alguien podía resolver lo que tenías en el corazón. Amar es una decisión. Y alguno de nosotros a veces dice, es que no me sale hablarle a alguien. Es que no me sale saludarlo. Yo no sabía que el amor salía. Fantasma ese. Amar es una decisión. Y cuando tú estás sintiendo ese rencor, ese remordimiento, no es más que tu alma enseñoreándose de ti. Quiero que lo piense muy bien, que lo reflexione. Porque esos sentimientos no deberían ser los que gobiernan nuestra vida. Y si nosotros dejamos que esos sentimientos sean los que estén, ¿cómo estableceremos nosotros la relación para con los demás? ¿Y cómo te relacionarás tú con Dios? ¿O cómo llegas a la presencia de Dios si tienes esa yuca atravesada allí en el corazón? Hasta que no aprendas a superar tal situación, tú no podrás avanzar, tú no podrás crecer. Por eso a veces tu lenguaje no cambia. Porque de la grandeza del corazón, ¿quién habla? Entonces lo que estás haciendo lo llevas en el corazón. Por eso te expresas de esa manera. Y así como decía mi primo, a veces desearas haber nacido en otra familia, haber tenido otros padres, haber tenido otros amigos o haber tenido otros hermanos. Porque hicieron tal o cual cosa y no entiendes que es la prueba. Porque nosotros nacemos con eso en el corazón, lamentablemente. A eso es lo que se le llama como pecado original. Y nosotros tenemos que saber cómo eliminarlo, cómo erradicarlo. Por eso estamos recibiendo de la palabra de Dios, de su amor y de su espíritu para ser nosotros poder superados en la condición de desagrado que nos puede ocasionar alguna situación, alguna circunstancia en un momento determinado. Y es momento para nosotros reflexionar porque en esta generación, esto que se está formando ahora, esta sociedad, esta civilización en la que estamos viviendo, parece que no tiene valores, parece que no tiene principios, carecemos de eso. Y por lo tanto, si eso no está allí, no hay amor para con nosotros. Nuestros padres que nos criaron de una forma donde no fueron quizás a la escuela, pero sabían y conocían de estos principios. A veces nosotros también estamos allí queriendo exigir nacer en otra familia, tener otros padres, pero déjeme decirle una cosa. Quien haya dicho eso, quien haya pensado eso en un momento determinado, le tengo una mala noticia. Usted no puede escoger a sus padres. Así como los padres no escogen a los hijos. Mi Biblia dice en el Salmo 127:3, dice allí lo siguiente: herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima el fruto del vientre. Así que los hijos no pueden escoger a los padres. ¿O hay alguno aquí que haya escogido a sus padres? ¿Quién decide eso? Dios. Y cuando tú vas en contra de esos padres, estás yendo contra Dios. Y a causa de eso nos llenamos de maldición. Es necesario rescatar esto. Es necesario que entendamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos de corazón, que sepamos ciertamente con quién estamos tratando y cómo lo estamos tratando. Porque estamos yendo contra el Señor, estamos yendo contra el Dios que nos creó, porque aquí solamente tenemos un proceso de formación. El que nos creó y nos conoce con un principio desde antes de la fundación del mundo. Por eso Dios no desecha la obra de sus manos. Por eso Dios sabe lo que tenemos en el corazón. Por eso Dios
nos conoce porque nos hizo con amor y sabe que en nuestro corazón hay puesto amor. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es hurgar en lo más profundo de tu corazón, dejar que el Espíritu tome el control y verás cómo todo aquel sentimiento que tiene que no se parece a Dios puede ser echado fuera y se levanta el hombre, la mujer, el joven o el anciano que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para que el amor de Dios sea manifestado ante todos los demás. Hacer eso no significa que usted sea cómplice de lo malo que puede estar haciendo alguien. Se trata de honra, se trata de hacer las cosas. No haces nada después que tus padres o tus hijos o quien dices tú a quien ama muera. Te presentas entonces en el cementerio a dejar unas flores. Yo digo a los hijos míos, lo que vas a gastar en flores, dámelo ahorita. Porque después quiere ponerme la mejor lápida. No, hermano, échale tierra. No gaste plata en eso. No, el mejor ataúd para que ¿cómo lo vas a llevar en ese ataúd todo feo y tal? Ay, sí, cuando se descomponga, ¿qué vas a hacer con él? Y gastas un realero allí que no quisiste gastar, no eras incapaz de endeudarte por darle algo a tus padres, pero ese día quieres ser mejor que Dios. Y, ay, ¿qué van a decir? Mira, ese ataúd tan feo. Y en esa funeraria, que me cremen rápido. Y ponga eso sí aquí. Gerson, encárgate, un fotógrafo. La mejor foto. Y vengan. Y la ponen ahí. Cuando quieran ver por el vídeo ese del ataúd, ponle otra foto ahí también para que me sigan viendo. Pero nosotros a veces no sé en qué pensamos, que creemos que podemos hacer tal cosa. Más el proverbista, el sabio Salomón dice lo siguiente, Proverbios 17:6 dice: corona de los abuelos son los nietos. Corona de los abuelos son los nietos. ¿Y la honra tuya cuál es? ¿Cuál es tu honra? ¿Qué dice allí? Yo no lo veo, no escucho. ¿Y lo estás honrando como debe ser? Usted me va a decir, pastor, pero es que mi papá se porta mal. Ya va, vamos por allá. No se apure. Tampoco se atrase. Porque hay de todo en la viña del Señor. Y no es solamente para un solo lado. La palabra da, es como espada de doble filo, ¿verdad? Da para allá y da para acá también. Entonces, allí dice que los nietos son la corona de los abuelos y que la honra de los hijos son los padres. La honra de los hijos son los padres. Ojo aquí, padres. Si tú eres la honra de los hijos, ¿cuál es tu conducta? ¿Pueden los hijos vanagloriarse inclusive de sus padres? Ese es mi papá. O esa es mi mamá. Es triste, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos, esa es mi mamá. Aquí, ¿quién de adolescente dijo que su mamá no lo quería? Todos pasamos por allí, ¿sabe? Y los que están aquí, sobre todo cuando te dieron coquito, te agarraron con la chancla voladora. Oye. En mi casa, yo no sé, habitaba uno que le decían Pedro Moreno, que quita lo malo y pone lo bueno. Y te enderezaban con 2 de esos Pedro Moreno y listo. Mire, ahí usted aprendía rapidito a esconder el vientre y a esconder las posaderas también. Pero ahí estaba, ¿verdad? Entonces, si esa es la honra, nosotros debemos ocuparnos de tener ese buen nombre a fin de que nuestros hijos
también puedan echar mano de ese buen nombre. Mi Biblia dice que mejor es un buen nombre y mejor es la fama que el oro y la plata. Porque cuando el nombre de alguien es reconocido, oye, los hijos son también alineados conforme a eso y procuran no mancharlo en ningún momento. Así que no querramos nosotros, por las circunstancias que están pasando, ser hijos de otro y pretender que cuando ese alguien o ese padre, esa madre muera, que es lo más lógico, los hijos mueran, nosotros vayamos entonces a un cementerio a dejar allí las flores para evidenciar, mientras más bonitas veamos las flores, creemos que somos mejores hijos. Y no lo somos. Realmente estamos evidenciando algo que no debería. Si usted me pregunta a mí dónde queda la tumba de mi mamá o de mi papá, de los cuales yo siempre suelo hablarle y con mucho agrado, y me siento, si vale o cabe dentro de mi corazón, muy orgulloso de compartir con ustedes muchas cosas que comparto con ellos, pero si me pregunta dónde está la tumba, oye, me va a costar. Me va a costar. Porque el único día que estuve allí fue el día en que los enterraron. Porque yo sé que ya ellos no están allí. Yo sé que ellos no moran allí. Yo sé dónde están. Y si sé dónde están, sigo dándole honra a ellos, entonces comportándome como Dios dice que yo debo comportarme. Y es que cuando nuestros padres, nosotros, no sé cómo recuerdan ustedes a sus padres, pero tendemos a cometer un error que la sociedad nos impone. Y vemos a nuestros padres como esos viejos que nos obligan a hacer cosas que nosotros no queremos y no están de acuerdo con lo que a mí me gusta. Se lo voy a repetir. Esos viejos que me obligan a mí a hacer lo que yo no quiero y que no están de acuerdo con lo que a mí me gusta. ¿Alguno se parece a eso? Porque mamá es enemiga cuando mamá pone orden. Cuando mamá pone los horarios, cuando mamá corrige, cuando mamá exige, cuando mamá sobre todo, digo mamá porque es la que está más en casa y de alguna manera la que más tiene incidencia en la formación, en la educación que deben tener los hijos. Por esa razón, cuando un hijo refleja una conducta afuera, es el reflejo de lo que está en casa, de lo que ocurre en casa. Y allí debe venir entonces la obediencia, para que nosotros no tengamos que estar llevando flores al cementerio por culpa o por cualquier otra cosa. Nosotros debemos ser obedientes. Y nos desagrada a nosotros obedecer, sobre todo porque creemos que lo que nos están pidiendo que hagamos nosotros es contrario a lo que yo creo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Tenemos problemas cuando por el juego que estoy conectado en línea. Y como estoy conectado en línea, estoy jugando con un chino que él está despierto allá a las 10 de la mañana, pero yo debo estar durmiendo acá a las 10 de la noche. Y entonces, como no, hago una carpa para que mi mamá no sepa que yo estoy jugando. Y me molesto porque mi mamá me dice que a las 10 de la noche hay que dormir. ¿Cómo se le ocurre a mi mamá? Además, no entiende, mira, no estoy en la calle, no estoy en ningún lado, estoy aquí en la cama y no he salido de la casa, solo que estoy jugando. Pero te quejas porque te mandan a dormir a esa hora y te vas a quejar también porque cuando llegue el amanecer y te vayan a levantar, tú siempre vas a salir diciendo que tu mamá te levanta a ti a las 4 de la mañana. Todavía ni siquiera ha cantado el primer gallo, ya mi mamá empezó, mira, ya es tardísimo. ¿A qué hora te vas a levantar? Vas a llegar tarde. Mira, y tú no vas hoy a la escuela, no vas a trabajar, no vas a hacer todas las cosas. Entonces, en las dos cosas que tú quieres hacer, te vas a encontrar una disciplina. Y que no a todo el mundo le gusta obedecer. Pero Dios mandó a que nosotros hiciéramos eso.
Eso es lo que nos ata a un pasado, ¿saben? Y a veces nosotros no queremos cambiar eso. Llega un momento en que se nos va a hacer molesto, pero esto de aprender obediencia no es muy fácil. A obedecer se aprende. Fíjese lo que tiene allá a su lado. A obedecer se aprende. Nadie nace aprendido en obediencia. Antes de que pecara Eva y Adán, nosotros nacíamos obedientes a Dios, aunque teníamos el libre albedrío. Pero después de eso, nosotros nos echamos a perder. Y comenzamos a querer hacer lo que nos da la gana. Y como nos da la gana. Por esa razón me molesto cuando mi mamá o mi papá no me dejan hacer lo que yo quiero. Pero no entendemos que mamá y papá ya pasaron por eso porque fueron jóvenes igual que nosotros y sabe que eso que estás haciendo te va a traer una consecuencia que va a marcar tu vida para el resto de tus días. Y eso es lo que deberíamos reflexionar. Los padres deberían sentarse con sus hijos para explicarle y no simple y llanamente decirle: usted obedece porque yo soy el papá. Y usted me hace caso porque yo soy mamá. Enséñale. Hay algunos que le enseñan aparte. Ven acá, hijo, que te voy a enseñar. Y lo lleva. Y después regresa enseñadito, con las lágrimas por aquí, pero enseñadito. Y a veces cuando le dicen: venga que te voy a enseñar, no, yo aprendo solo. Hebreos 5, vemos a alguien que nosotros podemos considerar que no necesitaba ser enseñado en nada. Pero dice mi Biblia allí, Hebreos 5, 7, dice que mi Señor Jesucristo, en los días de su carne, es decir, mi Señor que era 100% Dios, 100% hombre, como hombre tuvo que aprender. Y dice allí que en los días de su carne clamó en oración y en ruego, y a causa de su ruego, a causa de su amor, a causa de aquello que manifestó Jesús, fue escuchado por el único que le podía salvar. Eso indica que si los hijos también tienen una comunión con los padres y tienen la confianza para con ellos, entonces podemos resolver esto. O sea que en los días de su carne, con oración y ruego, pidió al que le podía salvar de aquello que estaba pasando. Los padres salvan también. La orientación, un consejo de un padre salva. Y eso es lo que a veces no entendemos, que nosotros podemos impedir que nos pasen cosas peores cuando sabemos escuchar a nuestros padres. Y dice luego el versículo 8, dice: y que a causa de lo que padeció, a causa de lo que padeció Jesús, aprendió la obediencia. Aprendió obediencia. Por eso ninguno, si Jesús la tuvo que aprender, ¿quién es el que viene enseñado en obediencia? ¿Quién es ese que se la sabe toda? Por eso a veces nosotros no entendemos por qué nuestros padres nos están corrigiendo. Y le echamos la culpa a nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y decimos: es que yo no me puedo controlar. Ven acá que yo sí te voy a controlar. Pero cuando te quieren poner el control, entonces tú quieres odiar a tus padres. Y lo peor es que haces cosas para dañar a tus padres. Ese sentimiento no debería estar en nosotros. Porque hay padres que no todos merecen esa obediencia. Me dice mi Biblia en el libro de Filipenses, en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5, 6, 7 y hasta el 8, dice allí que Jesús, cuando vino a esta tierra, no echó mano de su deidad, de su condición de Dios, que sino por el contrario, se desprendió de ella y se hizo siervo en forma de hombre. En forma de hombre, dice. Así que obedecer tiene una recompensa.
Y dice, y obediencia, y aprendió la obediencia, y obediencia de cruz, fue a la cruz y hasta la muerte. Aprendió a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué hace énfasis la Biblia en muerte de cruz? Porque el que moría en un madero no era cualquier delincuente, era de los peores. Pero él prefirió aceptar eso antes de desobedecer al Padre. Y aunque el Padre lo que le estaba pidiendo era el sacrificio de su vida para salvar al resto de los que nos llamamos hermanos de Jesús, Jesús lo aceptó y no se negó. Y tiene recompensa, digo, porque el versículo 8 dice, y que le fue dado un nombre, a causa de eso, le fue dado un nombre. Y el Señor lo exaltó. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Si le fue dado un nombre, sorpréndase de esto. Jesús no se llamaba Jesús desde el principio. Dios es experto cambiando el nombre. Y cuando cambia el nombre, te llama de otra manera, es porque eres grande y es porque estás de acuerdo al propósito que Dios te dio. ¿Y cómo se llamaba Jesús, pastor? Era el Hijo simplemente. Era el Verbo. Era el que tenía la comunión. Era el que se comunicaba con nosotros, el que se comunicaba con el ser que había creado Dios. No se llamaba Jesús. Por eso le dijo a María, y llamarás a ese hijo Emmanuel, Dios con nosotros. Le puso un nombre y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios se salve. Hay recompensa por ser obediente. Y a veces nosotros desechamos eso. ¿Cómo lo ves acá? Cuando tú eres obediente, tienes el mejor trabajo, puedes hacer el mejor contrato, el mejor negocio, toda una cantidad de cosas, porque el que es obediente no es que sea sumiso a lo que dicen los demás, sino que es dado en un corazón que es grato hablar con él. Y cuando no decide que eso no es correcto, lo que le están ordenando que haga, y él habla, nadie le objeta, porque sabe que está hablando con base. Así que hay una gran recompensa por ser obediente, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que hizo Jesús? Pero ese es el mandato que hay. Reconocemos que eso de verdad esté funcionando de esa manera. Y tiene que ver con nuestro proceso de formación que le enseñamos nosotros también a nuestros hijos. Lamentablemente nosotros aprendimos de nuestros padres que vinieron errados, ellos aprendieron de sus abuelos que ya estaban errados, y nosotros, dentro del despertar que estamos teniendo, somos más influenciados por el entorno que nosotros tenemos que por lo que Dios está colocando acá. ¿Por qué nos congregamos para aprender estas cosas? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Por qué le oramos? Para conocer de su propia voz, de su propia mano, de su propia escritura, lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Si obedecer tiene un premio, tiene recompensa, desobedecer trae maldición. Peor aún, trae muerte. Lo que no nos damos cuenta es que cuando desobedecemos, esa desobediencia no solamente me va a afectar a mí. Esa desobediencia afecta también a los que están en mi entorno y por tanto a mi descendencia. Hay padres que en su malcriadez, en lo que suelen o están acostumbrados a hacer, no entienden lo que ya yo conozco. Si ellos no lo entienden, yo no soy cómplice o no estoy de acuerdo con lo que ellos vayan a hacer o lo que ellos estén haciendo, porque no les estoy diciendo a ustedes acá que tienen que obedecer a ciega. Ya lo va a entender. Porque hay cosas que cuando no están conforme a la palabra de Dios, yo me niego. No te falto el respeto, pero me niego. Y cuando alguien quiere obligarme a hacer algo que no está conforme a Dios y yo conozco eso, lo único que tengo que hacer es evidenciar lo que conozco.
Porque esa desobediencia va a afectar a todos los que están a nuestro alrededor. Y es fundamental que nosotros los conozcamos, sepamos ciertamente qué cosa es lo que nos puede afectar. Un momento para reflexionar y no ir luego a poner flores en el cementerio a evidenciar mi dolor o mi culpa o el resentimiento que puedo tener con una u otra circunstancia que pasó con esa persona. Tienes que atender a alguien, atiéndelo en vida. Tienes que darle un perdón a alguien, perdónalo en vida. Tienes que recibir el perdón de alguien, recíbelo en vida. Después de muerto no puedes hacer nada. Será tarde. A veces nos perdemos el gozo de la vida, de compartir con los demás, tan solo por esta situación. El Señor envía a su pueblo a la cabeza Josué y le dice que tiene que entrar este pueblo, que va a entrar sus ascendientes, los que murieron en el desierto, tuvieron que morir. Y tuvieron que morir para poder darle paso a esta generación. Dios a veces hace cosas que nosotros no entendemos. Y no las entendemos porque no pensamos conforme al Espíritu, sino que pensamos, analizamos, reflexionamos conforme a mi parecer. Y mi parecer nunca va a estar de acuerdo con el de Dios. Hay situaciones que nosotros tenemos que conocer. Cuando Josué decide entrar, tienen que ir a la conquista de Jericó y todo se da perfectamente porque Josué obedece en todo lo que Dios le dice que tienen que hacer. Y luego cuando viene la segunda batalla, cuando viene para conquistar a Ai, la ciudad de Ai, resulta que da Dios unas órdenes específicas. Dice, de allá no me traigan nada, dice el Señor. Todo lo destruye, arrasen con todo. Y si alguna cosa que hay en Jericó y tiene que ser que ustedes la tomen, será para sacrificio de Jehová. Padres que saben. Y aquí comienza esto, señores. A mi casa no me traigas nada robado. Cuidado. Pero después te haces el loco. Mi papá era de los que, ¿dónde conseguiste tú esa locha? Los que se rieron se les cayó la cédula. Hay algunos aquí que no conocen una locha. ¿Dónde conseguiste tú? Mira, ese juguete, ¿de quién es eso? ¿De dónde lo sabes? No, que eso pasó por ahí fulano. Acabamos de ir donde ese fulano es. Y te llevaban allá. Y cuidado que si ese fulano no te lo hubiese dado. Porque enseguida te enseñaban obediencia. Rapidito. Para que no lo volvieras a repetir nunca más. Hoy día, o sea, cuidado que le registras algo a tu hijo. Va a la lorna. Te demandan. Y allí te cambian de padre rápido. Pero no, este papá no lo puedes tener. Listo, lo quitaron y lo pasaron para otro lado. Claro, no es tan fácil así como se los digo, ¿no? Pero y así sabemos, entendemos, nos damos cuenta de que algo anda mal con nuestros hijos. Y cuando estoy hablando de los hijos, no solamente estoy hablando de los pequeños. Porque lamentablemente cuando somos los adultos que nos creemos independientes, entonces peor. No te metas en mi vida. De repente el hijo está casado, pero tú sabes que anda con alguien más. Ay, bueno, yo no sé, ese muchacho, yo no sé en qué anda. Y si en vez de ser el hijo tuyo, es la hija tuya, a quien se lo están haciendo, ¿cómo te sentirías? ¿Crees que ayudas a tus hijos cuando le apañas tal cosa? No es de lógica que te sientes y le digas que él está casado, que tiene una familia, que tiene un compromiso, tiene una responsabilidad o tiene una novia y no puede estar viendo a otra liebre que pasa corriendo por allí.
El carbón suyo prende con una sola, solo fósforo, olvídese eso. Pero nosotros tenemos un empeño en querer prenderlo con otro fósforo. Cuando eso ocurre, cuando nosotros hacemos eso o dejamos de hacer eso, estamos siendo cómplices de un pecado. Y no estoy ayudando a ninguno. Por eso el Señor dijo, no me traigan nada de allá y tiene que ser obediente a eso. No quiero nada errado, no quiero nada de un negocio sucio, de un robo, de una cosa de esta, no quiero nada de eso. Se lo dijo Josué al pueblo, así dice Jehová, acaben con todo esto, no traigan nada para acá, pero hay uno, porque siempre, y ese siempre va a decir, es que yo soy la oveja negra de la familia. Eso no es justificación para nada. O sea, acá fueron a la batalla y de repente, vea lo que causa esto. Acá vio allí un lingote de oro, vio plata, vio un manto babilónico y lo agarró, lo tomó, lo escondió y se lo llevó. Y nadie, ninguno de los que estaba con él lo vio. Pero de repente cuando ellos van a la conquista de ahí, hace de alguna manera, dice mi Biblia allí, en el capítulo 7 del libro de Josué, 7:5, dice allí lo siguiente, que cuando fueron a esa batalla, es la única vez en esa conquista que mueren personas o que mueren soldados de Israel. Y dice que murieron allí 36. Y para que se le mueran 36 al Señor, imagínese usted, donde ese pueblo nunca perdió un soldado. Dice que murieron 36 y Josué se rasga la vestidura, se postra delante del Señor y le pregunta al Señor porque no sabía lo que estaba ocurriendo. Como un padre a veces cuando no sabe qué es lo que está pasando con los hijos, están en la policía, de repente llegó la policía a buscarlos o a hacer cualquier cosa o alguien los está acusando y el padre inocente de lo que está ocurriendo, ni por su cabeza le pasa en ningún momento que están haciendo tales cosas. No conocen, están aparte de todo aquello, porque eso es una falta también de comunión. Y cuando llega ese momento, le dice Josué al Señor, ¿para qué me mandaste a esa batalla? Si sabías que esa gente me iban a vencer. Le dice el Señor a Josué, levántate de ahí, chico, déjate de estar poniéndote con esa tontería. ¿No te das cuenta que Israel ha pecado? ¿Cómo que pecado? Sí. No hay un ladrón en medio de vosotros. No dije yo que no podían hacer tal cosa. Y Josué entonces echa mano de lo que debió haber echado mano desde el principio y de todo discernimiento que debe echar también el padre. Un buen padre conoce a sus hijos, la sabiduría. Mi pastora suele decir que la sabiduría de un padre está en conocer a sus hijos. Pero también está en pasar por tu mente las veces que le apañaste el error que hoy comete tu hijo. Porque cuando debía ir a clase, a la escuela, no lo llevaste. Cuando debía hacer la tarea, como eras tú la que lo tenías que ayudar, te hiciste la loca. Y no le enseñaste. Y era a veces más cómodo para ti hacer una cosa y dejando que tu hijo, no, eso no le va a afectar. Y hoy es lo que le está afectando. ¿Están aquí? Ahora escúchame. Así que viene Josué y ora y comienza a buscarlos por tribu, por familia, y los va declinando uno a uno hasta que llegan hasta acá. Y le dice a Josué, hijo mío, dime qué es lo que ha hecho, dime la verdad. Y le dice acá, bueno, es que yo vi un lingote de oro, vi las piezas de plata, el manto babilónico, y no sé qué me pasó, me dejé arrastrar por la codicia. Y me los traje, sí, están allá en la tienda, debajo. Y dice mi Biblia entonces que los trajeron. Vea el versículo 25 de ese mismo capítulo.
Josué 7:25 dice que los trajeron el lingote de oro, la plata, el manto babilónico, todo lo que se trajo. Y además de eso se trajeron a sus hijos. Y dijo Josué, ¿por qué has hecho esto? Y todo Israel los apedreó, no solamente acá, sino a los hijos, para que vea. Primero hicieron que murieran 36 y luego arrasan con tus hijos también. Porque cuando haces una cosa como esta de desobediencia, no te das cuenta que le estás enseñando la desobediencia a tus hijos también. Y Dios es el Dios que arrasa con las cosas a veces de raíz. Quítale la cabeza al papá, pero deja el hijo, y el hijo guarda rencor porque le quitaron la cabeza al papá. Y además, como había aprendido esto, como el hijo de Caín. El hijo de Caín se levanta y después de que tiene la sentencia a Caín, que es maldito el que toque a Caín, él dice que hasta 7 veces maldecirá y matará a alguien con un golpe si alguien viene a meterse con él o con su papá. Porque lo que hay es rencor, porque lo que hay es ese dolor metido allí, ese resentimiento que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que queda a veces, cuando esas personas ya no están, y entonces nosotros vamos al cementerio a colocar las flores. Así que la desobediencia trae muerte, trae maldición. Y usted dirá, pastor, y yo tengo que obedecer todo lo que mi papá me dice. Tú estás acá. ¿Por qué necesitamos aprender esto? ¿Por qué necesitamos tener comunión con el Señor? ¿Por qué necesitamos este libro en nuestra vida? Porque así como toda ley está establecida para que tú la cumplas, toda ley también tiene sus excepciones. Y toda ley también te establece cuándo puedes hacer, cuándo puede ser aplicada y cuándo no. Y ese es el libro de la ley. Ese es el libro que nos guía a nosotros en todo momento. Hay un mandato de parte de Dios y a veces lo tomamos por un solo lado. Y no es correcto que sea así. Libro de Efesios, capítulo 6. Pablo habla de un mandamiento escrito de puño y letra del Dios vivo. No es un mandamiento que se haya puesto después, que lo escribió Moisés. No, es un mandamiento, el 5.º mandamiento. Y él comienza diciendo, en Deuteronomio está ese mandamiento, por supuesto. Deuteronomio capítulo 5. Pero acá Pablo comienza diciendo algo que es muy, muy importante a los padres. Por tanto, también a los hijos. Efesios 6:1 comienza diciéndole a todos, ojo aquí, ponga mucha atención. Hijos, obedeced. ¿En quién? Entonces, lo que esté fuera del Señor, yo no lo obedezco. Hay algunos que dijeron, me salvé. Porque hay padres también que se ponen tercos. Hay padres que no conociendo la palabra son necios. Y así como los hijos son necios, es porque ese padre no fue corregida esa necesidad mientras crecía. Porque mi Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 15, dice allí que la necedad está ligada al corazón de los hijos. Pero la corrige, la aparta de ella la vara de la corrección. Entonces, cuando un padre no recibió esa corrección, él va a querer hacer lo mismo con sus hijos y se pone necio. Vamos a estar claros, no es solo el palo para los hijos. Porque hay padres que no entienden eso y a veces son los padres los que creen que por orgullo tienen que venir los hijos a arrodillarse a pedirle perdón. Y ellos no están dispuestos a entregar o dar ese perdón. Porque dejaron que entrara en su corazón eso, no sabiendo que la libertad que da el perdón es para aquella persona que ha decidido darlo de todo corazón y no del que lo está exigiendo. Porque esto no implica que yo esté de acuerdo con lo malo que tú estás haciendo,
pero me va a quitar la carga a mí de todo eso malo que tú estás haciendo, por lo cual debo aprender a tener paz. Y si eso es así, yo voy a estar siempre en gozo. Entonces le dice, Pablo está diciendo allí tal cosa, pero vea, por esa razón, ese mismo, el proverbista, salmista, el sabio Salomón, en ese mismo capítulo, versículo 6, 7, él dice lo siguiente, 22:6, dice: enseña al niño en sus caminos, y aun cuando llegare a viejo, no se apartará de ello. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada en el corazón de ese hijo. Y si tú no le enseñas antes, cuando llegue a viejo, ¿qué va a tener en su corazón? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué no hicimos caso? ¿Por qué queremos nosotros educar o formar o corregir a nuestros hijos a los golpes, a los gritos, a la falta de respeto constante? Porque no fuimos corregidos en ese momento. Por eso Pablo viene y escribe y toma el mandamiento y comienza diciendo que los hijos tienen que obedecer a los padres en todo. Y dice allí, porque esto es justo. Algunos que por conveniencia toman la palabra escrita en Colosenses 3:20 y dice allí que los hijos deben obedecer a los padres en todo, pero eso es una traducción errada. Cuando vamos al original es lo mismo que dice acá, en todo lo que es justo. Entonces un hijo no está obligado a vender su cuerpo, a robar, a matar o a hacer cualquier otra cosa que esté fuera de los lineamientos que Dios ha establecido. Pero a veces nosotros queremos obligar a nuestros hijos a hacer cosas y los chantajeamos, los movemos, le queremos controlar la vida, y cuando no se parece a lo que nosotros queremos, entonces vamos contra ellos y arrugamos nuestra cara y le ponemos: sí, tú no me quieres. Sí, eso es lo que tú me amas a mí, que no me haces caso y no haces lo que yo quiero. Maquiavélico. Porque siempre vemos que la falta es como que de los hijos a los padres, pero de los padres a los hijos también hay. ¿Vamos a estar claros? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Una sinceridad entre padres e hijos. Por eso está escrito que cuando viniera Jesús, dice en el libro de Malaquías, Él haría volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Y entonces viene el mandamiento. Pablo lo habla de esta manera en el Efesios 6:2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Muchos acortan su vida a causa de la deshonra, a causa del peso, de la carga que creen que son sus padres. Así como algunos también creen que son los hijos. Hoy en esta sociedad parece que nosotros le damos más valor al aborto que puede experimentar o la vida que quiere tener sin esa carga de quedar embarazada a alguien, a el respeto que debemos tener por la vida. Por eso a veces estamos pidiendo leyes que aprueben el aborto, quitarle la vida a un propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro camino. Lo vemos pidiendo por todos lados y la gente no sabe ni lo que pide. Escribí en un momento que si las personas que están pidiendo ley para poder abortar entendieran o hubiesen existido, o esa ley se hubiese aprobado antes de que ellos nacieran, ellos no estarían. Y esto es para grandes que piensan y saben qué cosa es lo que estoy diciendo. Hay un mandamiento entonces de honra para los padres. ¿Qué haces tú después? Ir y llevando flores al cementerio, poniéndole la mejor tumba, la mejor lápida y las flores más costosas que pueden hacer. Lo que tengas que hacer, arréglalo ahora.
Ve y arréglalo ahora, ve y arregla ese lío ahora, ve y arregla ese lío con tu padre, ve y arregla. Si a él no le gusta, ok, bien, pero tu corazón debe estar quieto, debe estar tranquilo. Si él no quiere aceptar tal cosa, porque todavía no acepta una corrección, porque uno de los errores que cometemos nuestros padres, o cometen nuestros padres y cometemos nosotros como nuestros padres, es que creemos que nuestros hijos no nos pueden enseñar nada. Y si eso no es quitado de nuestra mente primeramente, no puede ser quitado tampoco de nuestro corazón. ¿Qué me vas a enseñar a mí si yo soy tu papá? Espérate, estamos en un tiempo diferente. Y lo que viviste tú, de repente, yo sé por lo que pasaste, pero yo vivo también en un tiempo diferente, donde necesitamos comunicarnos, necesitamos hablar las cosas claras, necesitamos tener las cosas, llamarlas por su nombre, tenerlas en su sitio como debe ser. Pero nos olvidamos de eso. ¿Y dónde está la honra? En principio se habla de todo el sustento que se pueda dar, pero el que te dio la vida a veces termina siendo una carga. A veces hay momentos en donde vas a tener que cambiar un pañal. De adulto vas a tener que cambiar un pañal y no son precisamente tus hijos. Pero me es más fácil internarlos en un ancianato. Que por cierto, ya esto, inclusive yo no sabía. Lo que nosotros conocíamos ahí como la casa del abuelo, eso lo eliminaron, ahora es otra cosa. Debe ser que eliminaron a los abuelos. Ya no hay abuelo. Aunque yo siempre he dicho y soy partidario de que esas casas no deben existir. O sea, deben estar allí. Y entender lo siguiente, tus viejos, por supuesto, van a envejecer, pero también van a querer su independencia. Que el problema está también entonces que nosotros queremos agarrar a nuestros viejos como un estorbo, como una carga, y te sientas ahí, no te mueves de allí, y comes esto y esto. Un momento, espérate. La pastora suele decir que ella va a tener bastante plata. Para que nadie tenga que decirle lo que tiene que comer. Pero, o sea, debe ser independiente, porque el problema es que formados nosotros como estamos, no nos gusta. A mí personalmente, aún estando acá, no me gusta que mucha gente esté facilitando muchas cosas como para no hacer nada. Cuando sea necesario, tú lo haces. Si yo lo puedo hacer, lo quiero seguir haciendo. Mi hijo solía decir, yo quería que mis padres estuvieran conmigo, y él decía, papá, pero tú estás loco, ¿cómo tú le vas a cambiar el hábito a mi abuelo? Y era así. Mi papá se enfermó un día martes y el día domingo anterior mi papá había preparado el almuerzo. O sea, porque no le podías quitar aquello. O sea, se sentía útil, él preparaba, salía, compraba ese pescado, todo, y lo tenía ahí asado. Y eso, venía acá a la iglesia y dejaba todo preparado. Y luego cuando terminábamos la iglesia, íbamos para allá, entonces él iba a cocinar. Él cocinaba ese día. Y todos los días, porque él se preparaba su comida. Entonces, decirle a él que ya no iba a hacer eso, de hecho me dijo, no hijo, pero yo no voy a estar en tu casa porque allí en tu casa me voy a morir, no me van a dejar hacer nada. Entonces debemos dejar la independencia que también ellos necesitan, porque quieren hacer sus cosas y no son inútiles. Entonces la honra a veces está en eso. A veces te cuesta dar algo para tus padres, no solo porque tengas carga de dinero, pero al menos mi mamá era muy buena administradora. Le rendía la plata. De hecho, cuando yo trabajaba independientemente, hacía cualquier otra cosa y a quien le daba la plata para la casa era mi mamá. Porque, ¿qué aprendí yo? Que mi papá a quien le daba la plata para que administrara era mi mamá. Mujer virtuosa, que sabe escoger los negocios, sabe qué hacer, deja a los niños alimentados, los viste, le da de comer y todo, los guarda y los protege porque sabe lo que tiene que hacer. Entonces, no es solamente darle cosas, pero a veces vamos a estar claros, a ti te cuesta comprarle algo
a tu mamá o a tu papá. Peor aún, el día que le compras algo, el día que te molestas, se lo saca. ¿Te imaginas que esa discusión sea en la calle y le diga, y ese vestido, eso te lo compré yo también? Y esos zapatos. Decía mi papá que dejaban desnudo a uno en la calle. Ahora, ¿dónde está la honra en estas cosas? La honra viene dada justamente por lo que nosotros somos, no tan solo por lo que damos. Porque si no eres primero, no puedes dar nada. Quiero que me entienda. ¿Cómo honro a mi papá? ¿Cómo honro a mi mamá? Que nadie traiga quejas mías a mi padre. Que nadie tenga que ir a acusarme con mi papá porque yo hice algo errado. Que yo, siendo obediente, me forme, crezca, me forme como profesional. Y cuando él conozca o sepa de mí, sepa que están hablando de un gran hombre o de una gran mujer. Que son reconocidos por sus principios, por todas aquellas cosas que de verdad están dispuestos a hacer. Y aunque usted no lo crea, cuando hablan de tu hijo o de tu hija de esa manera, te infla. Ese es mi muchacho, dices tú. Ese lo enseñé yo, ese le formé yo, y ese es el Dios en el cual yo creo que va a levantar una nueva generación aquí en este lugar. El mandamiento dice que tienes que honrarlo para que seas de larga vida y para que te vaya bien. Para que seas de larga vida y para que te vaya bien. Entonces la prosperidad tuya y la existencia tuya no depende de Dios, aunque Dios es que la da. Depende de la honra que tú le des a tus padres. Santo. ¿Cuánta honra le das a ellos? Por eso pasa lo que pasa, por eso te duele, por eso te castigan, por eso hay cosas que tú crees que están en las manos de Dios y no te has dado cuenta que están en tus manos y no en las manos de Dios. ¿Quieres prosperar? Honra. Por eso a veces me decía alguien, pastor, usted debe ser un pastor honrado porque usted enseña la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Sí, el pastor tiene de más. ¿A qué le voy a dar? Y no te das cuenta que no es que me des a mí, sino que esa es tu condición. Por eso no le hablas al otro, por eso no tratas con tu hijo, por eso te molestaste en un momento determinado. Y después que llegue el día de la muerte, que no tiene misericordia con nadie, ese día quieres presentarte en el funeral. Y como suelo decir acá, como viuda que no se cae para adelante, ese día te tiras al piso y oyes los gritos. Ay, mi abuelo, ay, mi mamá, ay, mi hermanito, y te das golpe de pecho y aquel griterío. Pero que Dios te vea allá arriba, ¿no? ¿Qué pasa este loco? Sin vergüenza. El día que se te muere tu mamá, tu papá y estás en otro lado, ese día quieres parar el tiempo. Ese día, lo que no entiendes es que si paras el tiempo nada se mueve. Por tanto, no podrás llegar a tiempo. Pero ese día no quieres que lo entierren. Aguántala ahí. Pero, no sé, antes, ¿sabe por qué llevaban flores anteriormente a las tumbas? No era por recordatorio. Las flores se llevaban por los olores. No representaban lo que hoy nosotros, o el sentido que le damos hoy a las flores. Se llevaban para que mediaran, para que mitigaran lo fétido de la descomposición del cuerpo. Pero hoy nosotros las llevamos porque ya va, espérate un momentico ahí. Oye, no ha llegado. Pero
6 años, 10 años, nunca pudiste, nunca tenías para pagar, para venir, para pagar un pasaje y venir a ver a tus padres. No tenías, pero ese día mueve cielo y tierra y estás allí y no quieres que lo entierren ese día. Ahí es donde yo digo, pártanlo en pedacitos y guárdenselo ahí, que se lo coman. No pudiste estar antes, no pudiste estar aquí, pero ese día quieres estar allí. Ten en tu corazón paz. Ten paz en tu corazón y no dejes que esas cosas te afecten. O sea, no quiero decir con eso que si estás en una situación tienes que estar allí todo el tiempo, que no te puedes apartar nunca. Hay independencia en eso. Pero si tú estás bien, si tú no tienes ningún inconveniente, nunca tendrás problema para con eso. Y si murió y tú no estás acá, tú no vas a decirle a nadie, aguántamelo ahí hasta que llegue. No vas a hacer nada con eso porque sabes, estás claro. Dale, sigue, yo iré y compartiré el dolor con la familia. Cuando llegue lo podremos hacer y listo, porque con ese que murió ya no vas a poder hacer nada. Pero si fue y partió en paz contigo, no tienes ningún inconveniente. ¿Por qué mi negocio no resulta? Porque tienes ese problema ahí en tu corazón. ¿Y por qué me enfermo tanto así? ¿Por qué me duele? Porque cuando tú tienes tristeza, cuando tú tienes dolor, tu sistema inmunológico baja. Y cualquier viento que sople trae para ti una enfermedad. ¿Sabían eso? Entonces nosotros debemos aprender a honrar, porque esto es castigo. Trae de alguna manera algo que nosotros no entendemos. Igualmente dice el versículo 4 de Efesios 6, dice allí lo siguiente, que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino ¿qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Y qué entendemos por disciplinarlos? Ven acá que te voy a disciplinar, vamos por el baño. Disciplinar es corregir, disciplinar es enseñar, disciplinar es orientar, disciplinar es poner las cosas claras, disciplinar es decirle al hijo las consecuencias que puede traer la conducta que está teniendo en ese momento. Como decía mi papá, y una nalgada a tiempo es mucho cuento. Así que a veces te echaban el cuento primero. Te sobaban y después, bueno, ok. No debemos nosotros a veces provocar porque somos contendientes y no nos ubicamos en la igualdad de condiciones. Que si hay algo que a mí me afecta, yo creo, cuando te diriges a veces a tus hijos porque algo está mal, ¿cómo lo haces? ¿Te detienes primero? ¿Cómo lo haces? O en la misma molestia vienes y dices hasta del mal que se va a morir. Este desgraciado, este muérgano. Esto incluye la relación que se tiene entre el padre y la madre. Porque es la institución del matrimonio. Cuando se habla allí de los padres, estamos hablando de la institución del matrimonio. Y si tú crees que ser buena madre es porque cuidaste a tu hijo y todo esto, pero tú te portaste mal con tu esposo, ¿qué crees? ¿Cuál es el mensaje? Yo suelo estar claro en esto, que enseñamos más con el ejemplo que con lo que hablamos. Eres un buen padre porque traes allí el sustento, juegas con tus hijos y todo, pero tu mamá o la mamá es una cachifa. La mamá es sacuaima. Y maltratas, no solo de físicamente, sino verbalmente, cuando te expresas de esa manera. Y te expresas así porque lo llevas en el corazón. Así que no debes provocar a tus hijos a tales cosas, no simple y llanamente porque le dices, sino porque es tu conducta con respecto a la mamá. ¿Por qué? Porque esa es su mamá o ese es su papá. ¿O es que a ti no te duele como hijo cuando están maltratando a tu papá o a tu mamá? Hay cosas, yo no comparto con... Hiciste algo, papá, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no voy a dejar que nadie venga contra ti. ¿O estoy errado?
Decía mi papá, a mis hijos los castigo soy yo, chico. Nadie los va a castigar en la calle. Fíjate de eso. A veces tenemos que aprender a enseñar, porque algunos enseñamos, mira, cuando se metan contigo, dale patadas. Aquí yo tenía a alguien, está en Argentina, ojalá esté conectado, y él sabrá que es de él que estoy hablando. Que tuvimos una consejería justamente porque él solía decirle a su hijo que cuando alguien se metiera con él, que le diera con los pies, le cayera patada, lo mordiera, que le echara mano de lo que sea, pero que él no podía dejar que nadie le hiciera nada. Digo, ¿y tú no te das cuenta que por esa razón vienen contra tu hijo? Y cuando lo estén haciendo a tu hijo, ¿qué crees tú que le está pasando? ¿Por qué ese niño tiene esa conducta? Oye, pastor, gracias, yo no había visto eso. No. Yo, no, a la luz de la palabra lo vas a ver. Los fariseos venían y querían imponer sus normas por encima del mandamiento. Y dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sin lavar? Y le dicen ellos, ¿no te das cuenta que cuando hacen eso, hacen nulo la costumbre de los ancianos? Ojo acá, porque entonces los padres, cuando imponen una cosa por encima de lo que es Dios, llegan a creer que esa es la verdad. Se van a imponer por encima de las cosas de los ancianos. Y Jesús le dijo, vosotros erráis, porque vosotros son los que anulan el mandamiento. Porque de acuerdo a tus costumbres le han dicho a los hombres o a los hijos que todo lo que ellos digan que es corbán es dedicado a Dios, es lo que significa en griego. Es de algo dedicado a Dios. Entonces con eso que tengo, no puedo ayudar a los padres. Y sabe que no desde ese momento, desde la antigüedad, pues más antiguo que eso, solían hacer eso, decir que lo que tenían para ayudar a sus padres o a sus madres era corbán o estaba dedicado a Dios para no darle a los padres. Y con eso dice, ¿no anulan ustedes el mandamiento? Porque dice en el libro de Marcos capítulo 7, 7:10, dice allí lo siguiente, dice, ¿acaso no sabéis que anulas el mandamiento? Y el mandamiento es este, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a sus padres muera irremisiblemente. Puedes estar en la iglesia, puedes orar, puedes hacer cualquier cosa, pero aquellos que dicen mi salvación está segura, olvídalo. Porque no habrá salvación. Porque cuando Él dice muera irremisiblemente, no es que se muere físicamente allí, sino que no puede entrar. ¿Y por qué no puede entrar? Porque si tú no pudiste honrar a tus padres que están aquí en esta tierra, que los veías todos los días, que fueron los que te dieron el sustento, te alimentaron, te soportaron, te educaron, te llevaron, te levantaron, ¿cómo puedes tú honrar al Padre que no lo ves? ¿Cómo se puede honrar a Dios? Yo amo a Dios y oramos. Dios no es que no escucha su oración, Dios la escucha, téngalo por seguro que Dios escucha la oración. Toda oración, aún de los impíos, Dios la escucha, pero no todas la responde. Y entonces no entiendes por qué te están pasando las cosas. No entiendes por qué te estás enfermando. No entiendes por qué el hijo es desobediente. No entiendes por qué las cosas no salen como tú las planeaste. No entiendes cómo es que no está sucediendo aquello que tú crees que debe suceder. ¿Por qué entonces te está pasando lo que te pasa? Porque de alguna manera denigraste. Porque de alguna manera dejaste de honrar. Dejaste de amar. Dejaste que entrara en tu corazón algo que se llama odio oculto. Y las tinieblas se enseñorearon de ti. Y no te diste cuenta de eso. ¿Vale de algo las flores en el cementerio? A todo el que quiera llevar flores,
No hay problema, aquí está mi mano tendida. Démelo en efectivo. Aún las que le quiere llevar a su mamá o a su papá, démelo en efectivo. Después de eso, decía mi papá, después de eso no hay tu tía. Olvídese de eso. Así que si algo tenemos que hacer es reflexionar sobre nuestra vida que estamos llevando, cómo tratamos a los demás y cómo honramos. Porque hay algo que, aunque no está directamente escrito en la Biblia, en todo lo que leemos está. Y es que en la medida en que tú honras, tú serás honrado. Porque si la honra de los hijos son los padres, tú debes honrar para que entonces seas honrado. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Será que hay una generación capaz de hacer tal cosa? Cuando disponemos el corazón sé que no es muy fácil poder aceptar lo que ahora acabamos de recibir. La idea de todo esto no es que tú te sientas mal. La idea de todo esto no es que tú tengas culpa. La idea es que aprendamos a crecer en Cristo, tanto los padres como los hijos. David solía buscar, no a Isaí. Nunca he leído un salmo de David dedicado a sus padres. David siempre vio a Jehová como su padre. Y siempre que escribió a Jehová. Y no porque no nombrara a Isaí, que era su padre, no lo amaba, sino que David sabía que si amaba a Jehová, entonces le era fácil amar a su papá. Y hablo de su papá porque esa sociedad estaba constituida por un patriarcado. Por eso se le dice a las 12 tribus, a los padres de las 12 tribus, los patriarcas. Era un patriarcado. Pero también cuando lees a David, ves de la formación, de la conciencia que los padres debían tener para honrar a sus hijos. Porque David se sentía honrado con las cosas de Jehová, aun cuando saben ustedes que Jehová hizo cosas o lo castigó de alguna manera con algunas cosas que no le agradarían a nadie. Con todo y eso le dio la gloria al Señor en todo momento. Por eso el Salmo 139, él dice allí algo. Dice: Señor, tú conoces todos mis caminos. Tú conoces mi levantarme y mi sentarme. Aún no está la palabra en mi boca, he aquí que tú la sabes toda. ¿A dónde huiré de ti, Señor? Si voy arriba a los cielos, allí estás tú. Si estoy en las montañas, allí estás tú. Si voy debajo de las piedras, allí estás tú. Si voy debajo de las aguas, allí estás tú. Y cuando alguien ama a sus padres, sabe que en todo momento allí estará un padre. Un hijo solo pega un grito, hace una llamada y mamá y papá estarán allí. Por eso dijo David: tus ojos vieron mi embrión y en ti, en tu libro, estaban escritas todas las cosas
sin que faltara cosa alguna. Por eso medito en tus pensamientos y me maravillo, dice David. Todo se lo debo al Padre. ¿Cómo no darte gracia? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte?